Bueno, mis hermanos, gracias y paz a todos ustedes. Espero que han estado bien esta semana. Para aquellos de ustedes que han estado con nosotros en semanas pasadas, ya sabrán que hemos estado estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y hemos ya pasado por la introducción, hemos ya pasado por los 3 capítulos. El primer capítulo que tiene que ver con la palabra de Dios, el segundo que tiene que ver con la doctrina de Dios, y más particularmente con la Santa Trinidad. Y el tercer capítulo que estamos viendo era sobre el decreto de Dios. Esta noche o esta semana vamos a abrir el cuarto capítulo. Y dado el tema, yo he decidido dividir este capítulo en 3 secciones. De hecho, la sección o el capítulo tiene 3 secciones para una serie especial de 3 partes empezando esta noche. Entonces, aunque puede parecer que tal vez es una serie diferente, la verdad es que todavía estamos dentro de nuestra serie general, de nuestro estudio de la Confesión Bautista, pero sin embargo nos permite un poco de libertad de poder profundizarnos más en estos temas, particularmente en este tema tan importante sobre la creación. Si estás visitando por primera vez, o no estabas con nosotros las semanas pasadas, puedes ver los estudios anteriores en nuestro canal de YouTube. Puedes simplemente buscar Sevilla Chapel o incluso también el lado de nuestro instituto, Cantrell Institute, y ahí en el canal puedes ver nuestros videos y nuestros estudios de las semanas pasadas. Sin embargo, si no has estado aquí las semanas pasadas, no significa que no vas a entender lo que vamos a ver esta noche. Esta serie podríamos llamar también como algo independiente que uno podría entender sin haber estado las semanas pasadas. Bueno, para empezar, vamos primero a abrir en oración y de ahí empezamos nuestro estudio. Oremos juntos. Padre Celestial, te agradecemos por tu gracia y tu misericordia que nos muestras todos los días, Señor. Gracias por tu amor que has manifestado a través de tu Hijo, Señor. Y por tu Santo Espíritu tenemos esta verdad, este conocimiento de tu palabra y este conocimiento de ti. Tu Santo Espíritu ha iluminado el texto de la Biblia mientras hemos estudiado para crecer en nuestro conocimiento de ti, para que podamos caminar en fe, creciendo en justicia, obediencia y santidad, pero más importante, caminando bajo tu gracia. Pedimos, Señor, esta noche que nos prepare, Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, poder analizar, estudiar, aplicar y más en particular esta clase que va a estar un poco más avanzada que las semanas pasadas, que podemos dirigir todo lo que vamos a ver esta noche. En que todo tú seas glorificado, que tú seas exaltado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver el cuarto capítulo sobre la creación en la Confesión Bautista de 1689. Y vamos a comenzar con el primer párrafo o sección 4.1. Si no tienen su libro, lo van a tener en la pantalla para que puedan seguir, pero no vamos a estar en ese párrafo por mucho tiempo. Lo vamos a usar para abrir y también para cerrar nuestro estudio. Bueno, el texto y las citas bíblicas de este párrafo, esta sección 4.1 de la confesión, no solo van a establecer la base para nuestro tema actual, sino también va a establecer los parámetros dentro de los cuales podemos analizar, comparar y interpretar los datos. Entonces comenzamos con la confesión y dice así: en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas buenas en gran manera. Esta es una articulación fiel de lo que nosotros confesamos como iglesia, que Dios, que incluye a las 3 personas de la Trinidad, como hemos visto, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
creó nuestro universo, lo que es visible y invisible, para su gloria en el lapso de 6 días. Esa última porción ha demostrado ser controvertida para aquellos que no ceden a la autoridad completa de las Escrituras. La confesión toma una posición de una tierra joven en lo que se refiere a la interpretación del relato de la creación. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y de hecho muchos cristianos no están de acuerdo con ella. Vamos a hablar de eso pronto. Pero primero quiero llamar nuestra atención a las citas bíblicas en las que se basa este párrafo de la confesión. Comienza con los pasajes que hablan de la participación de la Trinidad. Tenemos a Juan, capítulo 1, versículos 2 a 3, que dice: Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo voy a poner de otra manera. Cristo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1 versículo 2, que dice: En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y Job 26, versículo 13, la primera parte, dice: Con su soplo, hablando del Padre, en esta situación, Dios general, se limpian los cielos. Con su soplo se limpian los cielos. O podríamos decir, en otras traducciones nos da: con el viento o con el ruaj, el hebreo de Dios, el respiro de Dios, los cielos fueron hechos. Luego tenemos Romanos capítulo 1, versículo 20, que atestigua del propósito de la creación. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo la carta a los romanos, explicando que todos están con un conocimiento básico de Dios y que Dios creó todas las cosas. Y también Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Y finalmente, con respecto al buen estado original de la creación, que Dios llamó todo bueno, y la cantidad de tiempo que tomó para crear todas las cosas, tenemos Génesis capítulo 1, versículo 31. Y dice: Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Ahora, antes de que podamos examinar las diferentes posiciones sobre los orígenes sostenidos por muchos cristianos, primero debemos entender por qué la confesión interpreta el relato bíblico de la creación de la manera en que lo hace. Uno de los puntos de desacuerdo más comunes y quizás lo más fundamental es la interpretación de la palabra hebrea yom, en referencia a los días del relato de la creación. Según los expertos hebreos, el rango semántico de yom, traducido como día, está restringido a solo 5 significados. Puede significar un periodo de luz en el día o noche, un periodo de 24 horas, un concepto general o vago del tiempo, un punto específico del tiempo y un periodo de un año. Aunque esto es cierto,
tenemos que preguntarnos qué significado comunica Génesis capítulo 1 al capítulo 3 cuando se usa la palabra Yom. Primer día, segundo día, tercer día, etc. Y encontramos la respuesta a esa pregunta dentro de su propio contexto literario. El libro de Génesis, contrariamente a lo que algunos han dicho, no es poético, no es alegórico. Si el libro de Génesis, especialmente los capítulos 1 al 11, se comparara con otros libros históricos del Antiguo Testamento como Éxodo, Números, Josué, Crónicas, etc., sería claramente evidente que el mismo estilo literario histórico es utilizado por su autor. En otras palabras, el libro de Génesis de principio a fin es histórico. Porque algunos consideran, por ejemplo, Génesis capítulo 1 y también capítulo 2 como poético o alegórico. Bueno, en la superficie es porque disciernen una estructura repetitiva. Y esto incluye el mandato de Dios, su cumplimiento, su evaluación y el cierre del día. Dios hablaba que haga luz, y había luz, cumplía su palabra, lo evaluaba y lo cerraba el día, el primer día. Y vemos eso como modelo, esa repetición en todos los días de la creación. Sin embargo, al igual que al resto del libro, le falta algo típico de la literatura hebrea poética y alegórica. Y eso es el paralelismo. Y el paralelismo es distinto de la repetición. Génesis 1 a 11, incluso Génesis 1 a 3, no es como, por ejemplo, la literatura poética de los Salmos. O incluso del Cantar de los Cantares. Bueno, yo no tengo tiempo esta noche para entrar en todos los detalles, pero solamente voy a explicar por qué se usó la repetición para Génesis 1, lo cual causa un poco de confusión para los que están estudiando y por eso piensan que es poético o alegórico. Porque Génesis 1, el primer capítulo, el segundo capítulo, incluso también el tercero, hasta el 11, fue originalmente una formulación de la tradición oral antes de que fuera puesta en forma escrita por el profeta Moisés. No sé si se acuerdan, algunas semanas atrás, cuando estamos hablando de la palabra de Dios y cuando hablamos del Pentateuco y cuando hablamos prácticamente del principio del libro de Génesis, hemos dicho que Moisés obviamente no estaba ahí en la creación para escribir todas esas cosas, pero todo esto fue contado oralmente como historias, pasado generación a generación, y esto no es como hoy en día ese juego de teléfono roto que eventualmente se va corrompiendo el mensaje. La tradición oral era bien confiable en ese tiempo, porque si alguien contaba una historia, un relato, una narrativa que estaba equivocado, tenías toda una comunidad para corregirte. Y la repetición es un recurso literario común para la memorización de las tradiciones orales. También considere las palabras hebreas boker para mañana y ereb para tarde. Si juntas esto, significa un día literal. Y contrariamente a aquellos que argumentan que estas palabras también son figurativas para periodos de tiempo más largos, fuera del libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, cuando estas palabras se usan junto con Yom, que son un total de 19 veces, siempre significan un día literal, un día de 24 horas. Cuando consideramos estos indicadores, el uso de la palabra y los significados de Yom, Boker y Ereb, que es día, mañana y tarde, cuando consideramos el género literario y los recursos literarios que lo acompañan, la ausencia del lenguaje alegórico y figurado, y el hecho de que los hebreos usaron las palabras que pudieron en
comprensión de su día. Tenemos que entender, obviamente, en esos tiempos no tenían un lenguaje sofisticado como nosotros en respecto a las ciencias. El hecho que usaron palabras que pudieron la comprensión de su día para descubrir la amplitud de la obra creativa de Dios. Por ejemplo, versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Nos ha dejado claro que negar la naturaleza histórica y literal o los rasgos históricos y literal de Génesis sería negar su obvio significado textual. Pero hay otra razón por lo que hay algunos que insisten en que Génesis es poético o alegórico a pesar de la clara evidencia textual enfrente de ellos. Es porque piensan que al adoptar a Génesis como literal, su fe se vuelve susceptible a la burla y se vuelve menos creíble en el mundo público. Y es cierto. Si estás en una clase universitario o tal vez una clase de biología y ya está hablando de la evolución y tú empiezas a hablar de la creación en 6 días según lo que está en Génesis, todos se van a reír de ti. En otras palabras, para muchos cristianos, la escritura tiene autoridad en algunas áreas, pero no en otras áreas, donde podría costarnos credibilidad significativa ante los ojos del mundo. Desde la Ilustración en el siglo XVIII, la iglesia a menudo ha sido puesta en conflicto con las ciencias. Y a lo que nos enfrentamos es quizás a uno de los mayores ídolos del occidente, la evolución darwiniana. ¿Qué es la evolución darwiniana? Tenemos que entenderlo si vamos a entender esta doctrina de la creación. ¿Qué mejor manera que consultar la definición de un naturalista, un ateo, para entender la evolución como realmente es, la teoría? El libro Why Evolution is True, o Por qué la evolución es verdadera, de Jerry A. Coyne, ha sido lectura obligatoria para muchos estudiantes que estudian las ciencias. Seguramente si vas a ser un doctor, si vas a ser un enfermero, si vas a hacer algo en química o física y vas a estudiar en las universidades, generalmente es uno de los libros que tienes que leer. En el libro, Coyne divide la evolución en 6 partes o componentes: la evolución, el gradualismo, la especiación, ascendencia común, selección natural y mecanismos no selectivos de cambio evolutivo. El primer componente, la evolución, se define como una especie que experimenta cambios genéticos a lo largo del tiempo, evolucionando hacia algo muy diferente, basado en cambios en el ADN que se originan como mutaciones. Este concepto de evolución como cambios aleatorios a lo largo del tiempo refleja la cosmovisión naturalista general, la cual no solo postula la evolución biológica, sino también la evolución geológica, la evolución química, la evolución cosmológica. Pero nuestra atención hoy permanecerá en lo biológico. El segundo componente es el gradualismo, el periodo de tiempo requerido para la producción gradual de un cambio evolutivo sustancial, como la evolución de las aves a partir de reptiles. También se puede hablar, por ejemplo, de las criaturas que parecen ser monos y llegar hacia los hombres. Por lo general, a lo largo de cientos o miles o incluso millones de generaciones, es la evolución de lo que se puede entender gradualismo. Esa es la segunda componente, gradualismo, el periodo de tiempo requerido para la producción gradual de un cambio evolutivo. El tercer componente es la especiación, que se refiere a la división de grupos particulares de otros grupos como resultado de cambios evolutivos. Y no simplemente en lo que respecta a la apariencia, sino más bien en la genética. En pocas palabras, grupos que ya no pueden cruzarse con otros grupos. Es decir, por ejemplo, que hay animales que sí se pueden cruzar.
Un Doberman se puede cruzar con un Shih Tzu, etc. Pero ya llega un punto en la teoría de evolución que ya no pueden cruzar porque ya son muy diferentes su código de genética. El cuarto componente es la ascendencia común. La ascendencia común ha sido comúnmente representada por el diagrama de árbol evolutivo, ellos lo llaman el árbol de la vida, ilustrado por el biólogo alemán Ernst Haeckel, que estaba en el siglo XIX hasta muy temprano el siglo XX. Según los naturalistas, nuestra supuesta ascendencia común se puede rastrear a través de secuencias de ADN o el registro fósil, un concepto que fue introducido originalmente por Carl Linnaeus en 1735, antes de que Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies. Pero Darwin fue quien introdujo el quinto componente, la selección natural. Aquí Cohen proporciona una definición sucinta. Si los individuos dentro de una especie difieren genéticamente entre sí y alguna de esas diferencias afectan la capacidad de un individuo para sobrevivir y reproducirse en su entorno, entonces la próxima generación, los genes buenos que conducen a una mayor supervivencia y reproducción tendrán relativamente más copias que los genes no tan buenos. Y con el tiempo la población se adaptará gradualmente a su entorno a medida que surjan mutaciones útiles y se propaguen a través de la población, mientras que las perjudiciales se eliminan. Eso es la selección natural. Luego tenemos el sexto componente. Mecanismos no selectivos de cambio evolutivo, que son procesos distintos de la selección natural que pueden causar cambios evolutivos. En pocas palabras, estos son a menudo cambios aleatorios en la proporción de genes causados por diferentes números de descendientes y por lo tanto, al ser aleatorios, no tienen nada que ver con la adaptación. Ahora, aunque la teoría de la evolución biológica tiene muchos componentes, y varios pensadores, voy a poner pensadores en vez de científicos, porque lo que están haciendo es esencialmente la filosofía, no están observando esto enfrente de ellos en la mayor parte. Aunque varios han contribuido a la teoría de la evolución, es realmente Charles Darwin quien ha sido acreditado como el padre de la evolución. Darwin fue quien expresó su insatisfacción con el relato bíblico de la creación. De hecho, se volvió muy hostil hacia Dios después de la muerte de una de sus hijas, una niña que había caído enferma y que Dios no lo sanó. Aunque muchos piensen que este evento en su vida no está relacionado con su trabajo, la verdad es que la cosmovisión de uno influye el trabajo que uno hace. Y para Darwin lo influyó en la dirección de encontrar una explicación naturalista para el origen de toda vida, una explicación que no tenía necesidad de Dios. Sus viajes a bordo del HMS Beagle, un barco que cruzó el mundo, más particularmente sus visitas a las islas de Galápagos en 1835, le llevó a publicar su libro sobre el origen de las especies. Y ha permanecido hasta el día de hoy como el documento fundacional para la teoría de la evolución. Y dentro de esta teoría se afirma que toda la vida vino de un ancestro común. Cualquier evolucionista de hoy le diría que venimos del limo primordial, una célula singular, un organismo unicelular. Y por lo tanto somos más parecidos con los pájaros, las hormigas y los perros de nuestros días de lo que originalmente pensábamos. Bueno, voy a volver de nuevo a la teoría general de la evolución, pero primero quiero decir lo siguiente. Si te estabas preguntando cómo la evolución darwiniana podría ser un gran ídolo del occidente, la respuesta se encuentra en la teoría propuesta de la evolución del hombre.
somos el pináculo de todos los seres vivos. Somos esencialmente los dioses del reino animal, evolucionando continuamente en innumerables maneras en nuestra búsqueda de someter todo el universo bajo nuestros pies. Y aunque eso puede parecer ridículo, eso es lo que creen los naturalistas. Eso es lo que creen los ateos. Es decir, con tal que la humanidad permanezca viva por millones de años, eso es lo que se va a lograr. Desafortunadamente para el hombre pecador, su sueño no es más que una ilusión. Toda la empresa evolucionista es una ilusión. Ciencia ficción en el mejor de los casos. Pero en nuestro mundo caído, esta ilusión, esta mentira, ha sido erigida como la verdad. Muy parecidos a los ídolos establecidos en Jerusalén en el Antiguo Testamento para reemplazar la adoración del Dios verdadero. Pero los ídolos necesitan ser derrumbados para que la gente pueda volverse de nuevo a la verdad. Bueno, dada la rapidez con que los cristianos han sido etiquetados como no científicos o anticientíficos, particularmente en nuestra época actual, la respuesta de la comunidad cristiana no ha sido uniforme, sino variada. La tendencia creciente ha sido encontrar algún tipo de síntesis aceptable, una combinación de la tesis, que es decir, la verdad de la palabra de Dios, y la antítesis, la mentira del hombre. Y esta tendencia también implica que estos cristianos empujan a un lado a aquellos de cristianos que han buscado ser fiel en hacer ciencia bajo la luz de la palabra de Dios. Les da vergüenza de nosotros que creemos en la autoridad plena de la palabra de Dios. Bueno, echamos un vistazo a esos intentos de síntesis antes de que podamos deconstruirlos, así como el de la teoría evolutiva. Una de las síntesis más comunes ha sido la de la tierra progresiva, o a veces se llama la creación progresiva. Adopta la teoría de la día-era, la cual niega que los días de la creación son periodos de 24 horas, sino que son periodos de tiempo largos y indeterminables. Busca acomodar, en otras palabras, la teoría del uniformitarianismo geológico presentada por Charles Lyell. Esa teoría, que le dio a Darwin exactamente lo que necesitaba para postular su teoría de la evolución, postula que la Tierra tiene millones de años, quizás billones, según la tasa actual de procesos geológicos. Una organización cristiana prominente que aboga por el creacionismo progresivo es Reasons to Believe, fundada por el astrofísico Hugh Ross en 1986. En uno de sus libros, Ross afirma que nuestro punto de partida debe ser primero la concepción de la naturaleza como el libro número 67 de las Escrituras de Dios. Pero Ross comete un error al afirmar esto. Aunque es cierto que Dios se revela a través de la creación y su palabra, la creación misma no es proposicional, no como la palabra. En otras palabras, la creación debe interpretarse primero de acuerdo con un marco, un conjunto de presuposiciones, creencias sobre la realidad. El teólogo reformado Louis Berkhoff afirma esto diciendo: desde la entrada del pecado en el mundo, el hombre puede reunir verdadero conocimiento acerca de Dios, de su revelación general, solo si lo estudia a la luz de las Escrituras, en las cuales los elementos de la autorrevelación original de Dios, que fueron oscurecidos y pervertidos por la plaga de pecado, son republicados, corregidos y interpretados. Ahora, hay algunos problemas con el creacionismo progresivo. La primera se refiere a la mala interpretación de Génesis capítulo 1 a 3, más particularmente la palabra hebrea yom, que ya hemos visto. La segunda es que contradice lo que las Escrituras enseñan que es verdad. Por ejemplo,
El creacionismo progresista argumenta que la muerte y el sufrimiento existían antes de la caída de Adán y Eva. Y esto significa que el registro fósil, los millones de organismos muertos enterrados en las capas rocosas y las enfermedades encontradas en especímenes fosilizados no se deben a la caída en Génesis capítulo 3. Esto implica entonces que la proclamación de Dios de su creación como muy buena, en Génesis capítulo 1, versículo 31, o bueno, de gran manera, incluye la muerte y el sufrimiento. Y esta causa un daño irreparable a nuestra comprensión del mundo. Si un perro de la familia, por ejemplo, es atropellado por un automóvil y muere, ¿podemos decir que experimentó un evento bueno? ¿Es bueno o es buena la muerte y el sufrimiento? El creacionismo progresista llama a la muerte y al sufrimiento bueno, según su interpretación. Una interpretación, por cierto, que coloca la ciencia secular sobre las escrituras y reduce como resultado la muerte y el sufrimiento a un absurdo sin sentido, incongruente con el resto de la revelación escrita de Dios. Y Ross no niega esto. Él mismo afirma que la muy buena creación de Dios no significa que es perfecta. Yo sé que estos nombres tal vez son nuevos para ustedes y nunca lo he escuchado, pero créeme que estos son líderes cristianos del mundo cristiano bien influyentes. Tienen una gran influencia en la iglesia de Norteamérica, del occidente. Los creacionistas progresistas no estudian las ciencias bajo la luz de las escrituras, porque ellos no practican la exégesis. En cambio, practican la eisegesis. Leen lo que quieren ver en las escrituras, bajo la luz de la ciencia secular. Exégesis es que la palabra de Dios habla por sí misma. Eisegesis es cuando tú tomas tus propias creencias y lo impones en el texto. Ahora me gustaría hablar también sobre el funcionalismo, que es otro intento de síntesis, pero dado que tenemos poco tiempo, voy a pasar a la evolución teísta. Ahora, puede haber superposición entre el cristianismo progresivo y la evolución teísta, pero no son idénticos. Y es por esa razón que la evolución teísta necesita ser tratada aparte. Hay tres formulaciones populares de la evolución teísta. Estas son ortogénesis, nomogénesis y una forma modificada de nomogénesis. La ortogénesis es la creencia de que Dios dirigió el proceso evolutivo biológico. La nomogénesis es la creencia de que Dios simplemente diseñó las leyes de la naturaleza como un relojero, alguien que construye relojes, para que la naturaleza pudiera producir el origen y el desarrollo de la vida por sí misma. Y luego la forma modificada de nomogénesis, lo cual es la creencia de que Dios no solo creó las leyes de la naturaleza, sino que también sostiene estas leyes momento a momento. La implicación de adoptar los dos últimos puntos de vista es el desarrollo inevitable de una cosmovisión ajena, completamente ajena a la de las Escrituras. Para ser más precisos, es adoptar la cosmovisión del deísmo, con la letra D, deísmo, donde Dios está completamente distante y que no está involucrado con la vida cotidiana del cosmos creado. La mayoría de los cristianos, por lo tanto, rechazan las dos últimas formulaciones para evitar este problema, porque saben que el deísmo es una herejía. Pero a lo que recurren en cambio es a la primera formulación, el ortogénesis, pensando que todavía conserva la autoridad de las Escrituras. Una organización bien popular que enseña la evolución teísta es Biologos, que fue respaldada por Timothy Keller, que recién falleció y está con el Señor.
Biologos afirma que ellos presentan el punto de vista sobre los orígenes del creacionismo evolutivo. Como todos los cristianos, afirmamos plenamente que Dios es el creador de toda vida, incluidos los seres humanos a su imagen. Afirmamos plenamente que la Biblia es la palabra inspirada y autoritaria de Dios. También aceptamos la ciencia de la evolución como la mejor descripción de cómo Dios produjo la diversidad de la vida en la tierra. Parece que quieren su pastel y comerlo también. No sé si eso existe, esa frase o ese dicho existe en español, pero en inglés significa que no se puede tener las dos cosas. No puedes tener tanto las escrituras como la ciencia secular como tu máxima autoridad. Es una o la otra. Considera lo que los evolucionistas teístas quieren decir con la frase creador de toda vida. Significa que Dios creó la materia en el principio con ciertas propiedades físicas y luego las propiedades de la materia fueron suficientes para producir todos los seres vivos con la dirección, intervención de Dios. Esto significa que Dios no creó a Adán y a Eva del polvo de la tierra. En cambio, fueron productos de la evolución biológica, originando de un ancestro común que une toda la vida biológica. Eso significa que entonces había cientos, tal vez miles de homínidos, y Adán y Eva fueron elegidos entre miles. Esto viola totalmente la integridad de los primeros capítulos del libro de Génesis. Ahora, no voy a abordar específicamente la evolución del hombre hoy porque tengo eso programado para el miércoles siguiente, la próxima semana. Pero sí diré esto. Si el hombre es el subproducto de la evolución y el hombre es la corona de la creación de Dios como resultado de haber sido creado a imagen de Dios, aunque no sé cómo puede ser a través de la evolución, entonces el principal bien de la evolución es la lucha y la supervivencia. Pero esto contradice la naturaleza y el carácter de Dios. Déjame explicar. De acuerdo con el proceso evolutivo, debemos, supuestamente, si somos consistentes, sacrificar a los enfermos, a los discapacitados y los genéticamente defectuosos, con el fin de preservar y hacer avanzar la raza humana. Y sin embargo, Dios nos llama a entender a los enfermos, a cuidar a los discapacitados y a amar a nuestro prójimo. ¿Qué razón podría dar el evolucionista teísta para el cuidado del hombre? ¿Qué justificación tenemos para los derechos humanos? Eso voy a tocar la próxima semana. Para terminar esta sección sobre la evolución teísta, quiero que consideremos lo siguiente. Postular la evolución teísta es postular que el Dios de la vida es en realidad el Dios de la muerte. En Job 10, versículo 12, leemos: vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Y sin embargo, el proceso evolutivo requiere la muerte de millones de organismos para llegar a los subproductos finales de la evolución, como la creación muy buena de Dios en Génesis capítulo 1. Ya sea que nos demos cuenta o no, tal teoría le roba a Dios su poder. Porque si la palabra atestigua que Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué tomó eones, millones, billones, trillones de tiempo para crear el universo? ¿Por qué fue un proceso tan largo y tan doloroso, con tanto sufrimiento y tanta muerte? Los eruditos creacionistas H.E.J. Morris escriben: si el propósito de Dios era la creación y redención del hombre, como presumiblemente creen los evolucionistas teístas, parece incomprensible que desperdiciara billones de años en serpenteantes evolutivos sin rumbo antes de llegar al punto. En otras palabras,
Mientras que la interpretación literal del Génesis deja claro el propósito de Dios en su obra providencial, la teoría evolutiva lo reduce a un falto de objetivo. El Dios del evolucionismo teísta puede entonces ser caracterizado como un Dios cruel y caprichoso del sufrimiento y la muerte. Él no es el Dios de la Biblia, no es el Dios del libro de Génesis. Ahora, algunos de ustedes están dispuestos a aceptar lo que tengo que decir sin ningún problema. Lo han escuchado antes en la iglesia. ¿Estás listo para creer lo que estoy enseñando sobre la creación? Es posible que hayan llegado a una comprensión bíblica de nuestros orígenes después de haberlo investigado ustedes mismos. Pero algunos de ustedes pueden luchar con alguna duda o con dudas, y es normal, es natural. Por ejemplo, usted sabe lo que la Biblia enseña, que Dios creó los cielos y la tierra en el lapso de 6 días literales, y que la tierra no tiene más de 6,000 años de antigüedad, según los relatos genealógicos en el libro de Génesis. Pero en el momento en que entras en un museo, digamos el Royal Ontario Museum, un museo que me encantaba desde chiquito visitar, y entras en su nueva exposición del origen de la vida, de repente te sientes abrumado con una cantidad significativa de información tan compleja y comprensiva que se vuelve casi imposible sugerir el opuesto. Pero la evidencia que presentan han sido enmarcada y interpretada de cierta manera. Los curadores del museo han hecho su trabajo para seleccionar y mostrar lo que apoya su cosmovisión. Mientras que cualquier cosa que puede cuestionar su cosmovisión es ignorada y descartada. Bueno, déjame mostrarles lo que a menudo ha sido ignorado y descartado, lo que no encontrarás en los museos seculares. En primer lugar, Darwin creía que su teoría de evolución, tal como se expresa en su libro El origen de la vida, sería confirmada por el registro fósil con el descubrimiento de formas transicionales. Es decir, para que los tiranosaurios evolucionen en pollos o alguna otra ave, debe haber formas de transición entre los dos. Pero hasta el día de hoy no existen tales formas de transición. Lo mismo podría decirse de la humanidad con respecto a la supuesta evolución de las criaturas parecidas a los simios hasta el hombre moderno. Han pasado 164 años desde la publicación de Darwin y con todos los avances que hemos hecho con los descubrimientos de fósiles, nunca se ha encontrado una sola forma de transición. La teoría, por lo tanto, es en realidad una especulación completa basada en evidencia imaginaria que los naturalistas creen que de alguna manera va a aparecer en los próximos años. En segundo lugar, mientras que el proceso de selección natural es observable hoy en día y no entra en conflicto con el relato bíblico de la creación, el proceso de evolución de un género a otro género basado en mutaciones genéticas no tiene ningún sentido. Para que un organismo unicelular, por ejemplo, evolucione durante millones de años en un ave, un reptil, un dinosaurio, un hombre, las mutaciones necesarias que los evolucionistas postulan implican una adición de información genética que nunca estuvo ahí para empezar. Las mutaciones genéticas que son observables para nosotros, generalmente se trata de la reconfiguración e incluso la pérdida de información genética ya presente. Para tener nueva información insertada, tenía que venir de alguna parte, o para ser específico, de alguien. Pero esto es una pesadilla para los naturalistas y por eso prefieren evitar e ignorar este problema. En tercer lugar, la teoría de la evolución se basa en la suposición de que la teoría del uniformitarismo geológico de Lyell es realmente cierta.
Y les voy a recordar lo que es, que la tasa actual de cambios geológicos revela la tasa de cambios geológicos en el pasado. Pero hay problemas con esta teoría. No tenemos forma de saber si la tasa actual de cambios geológicos era la misma hace varios miles de años. Consideremos, por ejemplo, el monte Santa Elena, o Mount St. Helen. Tenemos fotos de cómo se veía antes de su erupción. Ahora, después de su erupción, si no tuviéramos forma de saber cómo se veía antes y qué había sucedido, habríamos asumido que los catastróficos cambios geológicos que ocurrieron tuvieron lugar durante millones de años en lugar de un solo día. Piensa en el Gran Cañón. Los naturalistas dicen que se formó durante millones de años. Pero una vez, conozco a un erudito que se fue a un viaje al Gran Cañón con unos amigos y acampó ahí por unos días. Y cayó una noche una fuerte lluvia. Y a la mañana siguiente, una cresta profunda se había formado y dividido el campamento, resultado de un aguacero torrencial y el proceso de erosión. Lo que ocurrió en una sola noche podría haber sido referido como un proceso de millones de años. En cuarto lugar, también ha habido varios descubrimientos que afirman el relato bíblico de la creación e inmediatamente refutan la evolución y las teorías de la diaera, del creacionismo progresivo. Consideremos, por ejemplo, la madera petrificada. Esto es lo que estás viendo en la pantalla. Esta es madera que ha sido fosilizada. Lo que significa que a través del proceso de fosilización, el material orgánico se ha intercambiado con material sedimentario. Según los naturalistas, las capas de roca indican a qué época pertenecen, ya sea el Cretácico, el Jurásico, el Triásico, etc., de acuerdo con métodos de prueba sesgados. Pero ha habido varios casos en los que se ha encontrado madera petrificada en posiciones verticales, cruzando varias capas de roca y teniendo los sedimentos integrados de cada una de esas capas. No se puede decir que cada parte de esa madera tiene una edad diferente, que la parte inferior del árbol tiene 300 millones de años y la parte superior del árbol tiene 100 millones de años, por ejemplo. Hay más. Y tendré que terminar esto porque ya estamos pasando nuestro tiempo. Se dice que los especímenes fosilizados, como los huesos de dinosaurios, tienen millones de años. Pero ¿sabes lo que no puede sobrevivir millones de años? ¿Sabes lo que es imposible sobrevivir millones de años? Tejido blando, como las células sanguíneas, células de sangre. Bueno, adivina qué. Recientemente hemos estado encontrando tejidos blandos preservados dentro de restos fosilizados. La paleontóloga Mary Schweitzer, por ejemplo, descubrió el tejido blando de un tiranosaurio en el año 2005, lo que causó mucha controversia dentro de su propio campo, porque el tal tejido no puede existir, a menos que no fuera de hace millones de años. Mark Armitage, asimismo, descubrió tejido óseo blando en un cuerno de Triceratops en el año 2012. Y el descubrimiento y el informe que escribió después llevaron a su despido. Le despidieron de su trabajo porque contradecía la teoría evolutiva de su universidad y la supuesta línea de tiempo de millones de años. Ahora, esto podría generar más preguntas que respuestas. ¿Cómo explicamos entonces el registro fósil? ¿Cómo explicamos la formación del Gran Cañón? ¿Cómo podemos dar sentido al tejido blando que puede sobrevivir miles de años, pero no millones? Bueno, hay una respuesta a esas preguntas. El diluvio de Noé. Y no estoy hablando de una inundación localizada. Tampoco estoy hablando de las representaciones infantiles de los libros de la Biblia de los niños. El geólogo Andrew Snelling escribió un estudio de 2 tomos sobre el diluvio titulado Earth's Catastrophic Past. No creo que está en español, pero está en inglés.
En esos libros académicos argumenta que el diluvio bíblico fue de naturaleza catastrófica. No es como una inundación de su sótano. Estamos hablando de la ruptura del supercontinente Pangea. ¿Sabes que todos los continentes una vez formaban una sola? Pangea se llama. Estamos hablando de la nivelación de montañas. Estamos hablando del desplazamiento violento de las placas tectónicas, etc. La destrucción de montañas y la creación de nuevas. Millones de organismos muriendo en el proceso. Entonces, ¿qué esperarías de una inundación catastrófica en todo el mundo? Millones de organismos muertos, enterrados vivos en todo el mundo y conservados hoy en lo que llamamos el registro fósil. Lo que yo tengo aquí en la mesa al lado mío son algunas muestras de especímenes fosilizados que voy a dejar que quieren pasarlos. No sé si Cristian quieres hacerme el favor y simplemente pasar los fósiles y pueden ir viéndolos mientras que estoy terminando nuestro estudio. Tienes un poco de tiempo de verlos. Solo les pido que sean extremadamente cuidadosos. ¿Sí? Adelante, adelante. No se preocupen, que no te van a morder. Por favor, sean extremadamente cuidadosos con la forma en que los manejan. Eso tal vez la que tienes ahí es la cabeza de un Forus Racus. Sí lo puedes pasar. Eso no es obviamente auténtico. No lo podría tenerlo así de esa forma. Eso sí es una copia de uno verdadero. Pero el resto, lo que tengo ahí en la mesa, sí son fósiles verdaderas. De hecho, mientras que están viendo los diferentes fósiles, mi favorita es la columna vertebral de un ictiosaurio, o creo que se pronuncia ictiosaurio, que fue encontrado en el Reino Unido por un coleccionista de fósiles, y después de que yo le compré cuando estamos visitando un lugar de minerales y rocas ahí cerca de London, Ontario, le mandé para le mandé las fotos para que pudiera ser verificado. Y de hecho fue el Dr. Snelling, el mismo que escribió esos 2 tomos, que me mandó el correo electrónico. Me dijo, sí, de hecho sí es, y es parte de la columna vertebral de esa especie, y sí, de hecho se encuentra en el Reino Unido, en el lugar sur del país. Y pues ya cuando recibí esa noticia hace unas semanas, de hecho, porque quería verificarlo antes de presentarlo, dije, Cindy, ya mira, tenemos algo real que pudiera ser el museo, pero está conmigo hoy. Bueno, estos fósiles no son de hace millones de años, son de miles de años, según el tiempo de la Biblia. Es el resultado del catastrófico diluvio bíblico. Si quieres, mientras que están viendo eso, puedes pasar las otras, y si quieren intercambiar ahí entre ustedes. Bueno, he cubierto mucha información hoy y todavía hay mucho más que cubrir. De hecho, no puedo cubrir todo en una sola noche. Pero si deseas obtener más información, más en particular en español, puedes visitar el sitio web de Respuestas en Génesis. Simple poner en Google Respuestas en Génesis. Hay bastantes artículos ahí en español y videos y libros. También deberías considerar un viaje al Museo de la Creación y el Arca en Kentucky, o incluso al Centro de Descubrimiento del Instituto para la Investigación de la Creación en Dallas, Texas. Entonces hay lugares donde uno puede ver la cosmovisión bíblica ahí mostrado en una forma científica y académica. Sin embargo, resumiré todo de esta manera. ¿Cómo abre el libro de Génesis? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios nos ha dado la revelación necesaria, la única interpretación autoritaria de la creación, para que podamos estudiar y entender nuestro mundo como realmente es. Como dice el primer párrafo del 4º capítulo de la Confesión, en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay,
ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas buenas en gran manera. Asegúrate de venir la próxima semana cuando visitemos la creación y el propósito del hombre. Y ahí vamos a hablar más acerca de cómo la antítesis se ha infiltrado por la puerta de la iglesia y cómo ha corrompido nuestra comprensión del origen del hombre. Por ahora podemos cerrar en oración y pues Cristian, siéntese libre de todavía ir repartiendo los fósiles para que todos puedan ver. O incluso ya cuando terminamos pueden venir a ver. Oremos.